Bueno, muchachos, entonces continuando pues con nuestras preguntas de probabilidad. Entonces, primero que todo, vamos a partir de la idea de que probabilidad es una rama de la misma estadística que se relaciona intrínsecamente con las demás, ¿sí? Hoy en día la probabilidad es usual en todos los campos del conocimiento porque lo que ella pretende, ¿sí? Es determinar matemáticamente la ocurrencia de un suceso, ¿sí? En otras palabras, no, no es permitido que se llegue a divagar un resultado, ¿sí? Es decir, que esté contenido por demasiado margen de error. Entonces, en ese orden de ideas, cuando les preguntaba que si era posible o era probable que lloviera, la diferencia está o radica en que si yo emito un juicio estadístico de probabilidad, tengo que expresarlo matemáticamente mínimo con un porcentaje. ¿Y cómo llegamos a eso? No es sencillo, tendría que hacer observaciones, ¿cierto? Con anterioridad y estudios meteorológicos, los cuales me permitan definir en términos, vuelvo y digo, cuantitativos, la ocurrencia de que llueva. Cuando yo digo, es posible que llueva, listo, ¿sí? No hay problema, pueda que sí, pueda que no. Pero cuando yo digo, es probable que llueva, tengo que tener un numerito que me diga qué probabilidad es la que cuento a favor o en contra para que llueva. Entonces, en ese sentido, vuelvo y repito, eh, tendría que haber unos estudios ¿sí? Que se hayan realizado con anterioridad para poder determinarla. Por eso, por ejemplo, en las noticias, ustedes miran que no dice la probabilidad del tiempo, sino dicen los pronósticos, porque hay veces hasta a ellos mismos les sucede que va a ser un día soleado y a los 5 minutos está un tremendo aguacero. Entonces, factores climáticos y ambientales se relacionan debido a los cambios que ha tenido nuestro entorno natural y por ello es muy difícil calcular ese tipo de probabilidades de, ese, de esos sucesos, ¿sí? Entonces, si yo quisiera, por ejemplo, calcular la probabilidad de que a las 10 de la noche va a llover, tendría que llevar varios estudios de observación, indagación e investigación de años anteriores, de días anteriores a la misma fecha, calculando diferentes variables como temperatura, humedad, relativa humedad ambiental y demás, porque hay muchísimas cosas que entrarían en juego para poder determinar si es probable o no que llueva. Bueno, entonces ahí ya empezamos a resolver la primera pregunta y yo creo que ustedes ya van, saben más o menos hacia dónde va este cuento de la probabilidad. Entonces, la segunda pregunta que yo les hacía es, ¿será que las cosas están predestinadas? ¿Será que ya están marcadas? ¿Va a suceder? Es precisamente eso lo que estudia ahora la ciencia, ¿sí? Como nosotros podemos establecer, no sabemos ni de dónde venimos, ni quiénes somos, ni para dónde vamos, ¿sí? Y sin estigmatizar filosóficamente esas tres preguntas, pues vistas desde la epistemología de las ciencias, realmente ha sido un proceso bastante cuestionable. Por ejemplo, se dice que venimos de un Big Bang, ¿sí? Otros dicen que no, pero estalló, o sea que si eso estalló en algo, pues antes había un universo para que haya estallado, eso no fue que inició en una explosión. Y cosas así relativas, ¿sí? Por ejemplo, si nos vamos al campo de la teología, entonces dicen, Dios hizo las cosas, entonces, ¿quién hizo a Dios? ¿Sí? Entonces, siempre nuestro raciocinio como seres humanos nos va a permitir crear diferentes teorías, diferentes pensamientos que todavía no se han podido encauzar hacia un fin concreto. Entonces, eh,
lo que, digamos, quiero establecer es que tenemos que determinar muy bien a cuáles sucesos yo les puedo calcular la probabilidad y a cuáles sucesos no. Una de las maneras es cuando hablamos de lo tangible, ¿sí? Cuando es tangible, yo puedo calcular la probabilidad. Algo intangible, por ejemplo, yo no sé, digamos, qué probabilidad tengo yo de enamorarme, por ejemplo, digámoslo así, de alguna otra persona. ¿Qué probabilidad tengo de ser sincero? Pese a que, por ejemplo, el hombre ha tratado de crear máquinas como el polígrafo para determinar si usted es sincero o es mentiroso o es honesto, eh, han logrado, eh, han logrado ser, digamos, controvertidas por algunas personas, ¿sí? Que les preguntan, por decir algo, me preguntan a mí, ¿usted se llama Oscar? Y yo digo no. Y el polígrafo me sale que dije verdad sabiendo que yo estoy diciendo una mentira. Entonces, esas cosas intangibles no son el campo de la probabilidad. El campo de la probabilidad, vuelvo y digo, es lo que se pueda matematizar, ¿sí? Lo que se pueda cuantificar y en otras palabras, cosas tangibles. Entonces, como el hombre, en conclusión, no sabe su pasado, no sabe su presente, pues le va a quedar muy difícil saber su futuro, ¿sí? En términos, digamos, de probabilidad. Existen muchas corrientes, vuelvo y repito, existen muchos pensamientos, muchos científicos, y es lo que precisamente ahorita el hombre está tratando de definir, ¿sí? Sus inicios, y pues lo están haciendo a través de la microciencia, ¿no? De los caracteres cuánticos y demás, donde, por ejemplo, en el desacelerador protónico que hay en Suiza, ¿cierto? Están buscando precisamente qué pasa con esa explosión de las interacciones moleculares a esas velocidades, ¿sí? A ver si da origen a una transformación de energía cuántica que pueda explicar esa fisión nuclear, lo que llamamos nosotros la fisión del átomo. Entonces, estamos, digamos, como unos bebés tanteando las cosas. Y les voy a traer una frase de Albert Einstein para ya terminar ese tema ahí, porque es mucho lo que toca estudiar de probabilidad, que dijo él, Dios no juega los dados, ¿sí? Es digamos una de las frases, yo la dije corta, él lógicamente la dijo mucho más extensa, pero en síntesis a eso se refiere. En otras palabras, nosotros estamos descubriendo una cantidad de cosas que para la lógica, digamos, e intuición del ser humano, ¿sí? Era algo evidente, pero que llegamos a conclusiones erradas, por decir algo. Eh, a ver, la teoría del caos, mejor dicho, como para no ir tan allá. Ustedes eh, dejan caer una gota de agua en otra superficie líquida, pareciese que eso fuera un proceso caótico, es decir, desordenado. Pero cuando ya nosotros estudiamos, analizamos, ¿cierto? Y observamos ese fenómeno a nivel cuántico y a nivel de perdón, de nanosegundos, mejor dicho, ¿sí? Un tiempo muy reducido, pues empezamos a ver que hay patrones, ¿cierto? Que se van generando en esa gota que causa una repetición hasta el punto tal de que se disipa la onda, ¿sí? Entonces, lo que pensábamos que era caótico, que estaba como que no tenía ningún orden, ¿sí? Pues lógicamente, sí ya se ha podido con los equipos de ciencia de hoy establecer que sí hay unos patrones. Por ejemplo, en el movimiento de los satélites. Por ejemplo, para no ir más allá, ¿qué pasa con el ADN, con el ácido desoxirribonucleico? Al principio, pues no se podía establecer esos patrones geométricos que están en nuestro ADN. Hoy en día sí, y por eso pues ya es fácil hacer ese tipo de pruebas. Entonces, eso es lo que la ciencia ha estado como consultando, digamos, qué fenómenos, qué comportamientos
que parecieran que no hay ningún orden, sí hay un orden establecido, ¿sí? Y se explica matemáticamente. Entonces, ahí prácticamente da explicación a lo que dijo Einstein. Dios no juega a los dados. Él no está simplemente como que las cosas salen porque sí, no. Todo tiene una explicación matemática. Entonces, o de carácter cuantificable, ¿no? Entonces, muchachos, pues eso, esa teoría es, créanme que leer mucho sobre eso es bien cautivante. Lo incita a uno a seguir leyendo y leyendo y leyendo muchas cosas curiosas de la ciencia que ha venido pasando. Pero pues nosotros ya para entrar en materia de lo que es probabilidad, ¿sí? Simplemente lo vamos a tomar como una rama de la estadística y a su vez de la matemática que estudia, ¿sí? La ocurrencia de un suceso, de un suceso. Lógicamente, pues como yo les decía, un suceso o experimento, entre paréntesis, tangible, ¿sí? Matematizable. Entonces, vamos a definiciones directamente, vamos a definiciones directamente relacionadas con la probabilidad. Entonces, la probabilidad está entre 0 y 1. Es lo máximo que puede estar. Es decir, la probabilidad está en este intervalo, entre 0 y 1. ¿Listos? Ahora, vamos a un ejemplo, ¿sí? Vamos a ver probabilidad en el lanzamiento de datos. Y así entendemos ya la parte matemática más sencilla. Probabilidad en el lanzamiento de dados. Listos. Entonces, vamos con un solo dado. Entonces, un solo dado. Calcular la probabilidad de obtener un número par en un dado normal, ¿no? En un dado que no esté cargado. Hay casinos que cargan los dados, ¿no? O sea, ¿qué significa? Pues que son dados tramposos. Entonces, aquí yo lo voy explicando, por favor, y nos vamos evitando toda esa teoría. El espacio muestral que se representa por E, ¿sí? Es la totalidad de sucesos, o sea, todos los sucesos. Entonces vamos a calcular cuáles son los sucesos. ¿Un dado cuántas caras tiene? 6. Correcto, 6. Muy bien. 4, 5 y 6. Listo. Y me dicen, calcule la probabilidad de obtener un número par en un dado. ¿Sí? En un dado no cargado, vuelvo y repito, en un dado de 6 caras, porque hay dados de 8 caras, así. Entonces, póngale cuidado cómo se hace. Esto se llama como la fórmula de Laplace, ¿sí? También la pueden encontrar como la fórmula de probabilidad simple, que consiste en ¿qué? En sucesos pedidos, o suceso pedido, como sea, sobre el espacio muestral o, entre paréntesis, totalidad de sucesos. Listo. Ahí ustedes van a hacer, ¿sí? Van a hacer esto. Listos. Entonces, vamos a desarrollar eso y es muy sencillo, es muy fácil. Vamos a calcular primero el espacio muestral. ¿Cuántos sucesos hay? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y lo colocamos acá. ¿Listos? Ahora vamos a analizar lo que nos piden. ¿Qué es lo que nos piden? Obtener un número par. ¿Cuáles son los pares? El 2, el 4 y el 6. Es decir, que ¿cuántos me salieron? 3. 3. Tenemos
que esto es igual a un medio, ¿sí? Que es igual a 0,5 y que a su vez es igual al 50%. ¿Listos? Entonces, aquí ya estamos analizando algo, que la probabilidad se puede expresar en forma de fracción, en forma de decimal, pero lo más, digamos, usual es expresarla en forma de ¿qué? De porcentaje. ¿Listos? Entonces, ahorita vamos a analizar con otro ejemplo esto. O hagámoslo de una vez. Esta probabilidad cuando es cero, ¿sí? Es, por ejemplo, la probabilidad nula. Y puede ser en este mismo ejemplo que les pida, ¿sí? Por decir algo, aquí, que les pida calcular la probabilidad de obtener el número 7 en el lanzamiento de un dado, ¿sí? Pues que nos dé el número 7 en el lanzamiento de un dado. Entonces, desarrollamos esta fórmula. Sucesos pedidos, ninguno. Dividido en ¿cuánto? En 6. ¿Cómo así que ninguno? Pues es que va a estar el 6 nomás, ¿sí? Entonces, ¿cómo voy a obtener un 7? Y es un solo dado, ¿no? No es que ahora me digan, no, profe, dos dados, me sale el 3 y el 4. No, ese ya es otra cosa, ¿sí? Ese ya es otro tipo de suceso. Los sucesos son estos, que sacó 1, que sacó 2, que sacó 3, que sacó 6, ¿sí? Son 6 sucesos. Por consiguiente, esto es igual a 0. Y por eso, ¿cierto? Por eso se llama probabilidad nula. Ahora, 2, la probabilidad del 100%, que le llaman también probabilidad total. Entonces, ahí yo tendría que decir, calcular la probabilidad de obtener el número o los números 1, 2, 3, ¿sí? Así hasta el 6, 4, 5 y 6. Calcular de obtener los números 1, 2, 3, 4, 5 o 6 en el lanzamiento de un dado, ¿sí? En el lanzamiento de un dado. Entonces, ¿esto va a ser cuánto? Esto va a ser 6. Entonces, aquí probabilidad es igual a 6 sobre 6. ¿Por qué? Pues porque hay 6 sucesos pedidos y la totalidad es 6. Entonces, esto equivale a 1 y esto sería el 100%. Bueno, la pregunta es, muchachos, ¿por qué no pasa de 1? ¿Por qué siempre el máximo valor es 1? Que se multiplica por 100. No eso, sino ¿por qué siempre máximo va a ser 1? O sea, porque yo no puedo tener la probabilidad igual a 2,4, a 7,8, a 11, Pues porque son 6 caras y son 6 sucesos. sí, no estoy preguntando bien. En general en la fórmula, no solamente en este ejemplo. ¿No? ¿Nadie? Bueno, muchachos, la respuesta es fácil, porque pues si la totalidad de sucesos es acá, en el denominador, ¿sí? El suceso pedido, por más que, digamos que se exija un suceso, tiene que ser igual al denominador, a la totalidad de sucesos. Entonces, por ahí nunca pasa de uno, por esa simple razón. ¿Listos? Ya cuando tenemos dos sucesos o más y queramos mezclar probabilidades, ¿sí? Ahí sí posiblemente nos da eh, más de uno. Bueno, muchachos, entonces vamos a pasar ahora a dos dados. No sé si alcancemos. De todas maneras, de hoy en 8 es el parcial, ¿sí o no? Sí, señor. Entonces, la idea es, les voy a seguir trabajando probabilidad. Vamos a terminar esto del lanzamiento de dados o el lanzamiento de monedas y después si pasamos al parcial, por lo menos trabajamos aunque sea una horita, ¿listo? Para que alcancemos, después nos quedaría una clase y tendríamos que ver rápidamente probabilidad condicional, combinaciones, permutaciones. Bueno, es que, es que esto es hartísimo. Entonces,
Para aprovechar y que vean ustedes lo más importante. Bueno, ahora cuando hay dos dados, por favor, aquí es cuando es un solo dado. Entonces, me piden lo siguiente, calcular la probabilidad, ¿sí? Yo voy a escribir solamente, de que ambos dados salgan igual. ¿Listo? Igual número. Igual número. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Entonces, lo primero que tenemos que calcular es el espacio muestral, es decir, E es igual, ¿cierto? Como estamos hablando de dos dados, pónganle cuidado, miren lo que ocurre. Yo no lo voy a hacer todo, ¿sí? Pero entonces, ¿cómo sería el espacio muestral? Entonces, simplemente yo llegaría y tendría aquí que en el primer dado salió 1 y en el segundo dado también salió 1. Que en el primer dado salió 1, ¿cierto? Y aquí salió 2 en el segundo dado. Y así sucesivamente hasta 1,6. ¿Listos? Ahora, que en el primer dado salió 2 y en el segundo dado salió 1. Pues miren que son diferentes, porque aquí el primer dado salió 1 y el segundo dado salió 2. Aquí el primer dado salió 2 y el segundo dado salió 1. Y así hasta el 2,6. Luego, 1, 2, 3, y aquí vamos a llegar hasta el 6,1, ¿cierto? Hasta, por último, que me salga el 6,6. Es decir, que el espacio muestral es ¿de cuánto? De 36. ¿Listos? El espacio muestral es de 36. ¿Por qué? Pues porque 6 por 6, 36. Hay 6 acá y 6 hacia abajo. Si fuera 3 dados, ya podemos estar generalizando esto en matemáticas, aunque eso lo vamos a ver mejor el próximo y mejor dicho, esto se puede generalizar algebraicamente en una cantidad de cosas. De 3 dados, ya sería 6 a la 3. De 4 dados, 6 a la 4, es decir, 6 por 6 por 6, 4 veces. ¿Sí? Y así sucesivamente. Donde n va a ser el número de datos. Bueno, pero me están diciendo, me están pidiendo que cómo calculamos la probabilidad, ¿cierto? De que salgan la misma cara. Entonces, yo también lo puedo hacer en un cuadrante del plano cartesiano, ¿sí? Y llego y coloco, por decir algo, aquí coloco el dado 1, ¿sí? Dado 1. Y aquí coloco el dado 2. O sea, yo lo puedo hacer en el esquema que hice anteriormente, ¿sí? En este, pero también lo puedo colocar acá. Y entonces aquí coloco 1, aquí coloco 2, aquí coloco 3, aquí coloco 4, 5 y 6, y lo mismo aquí. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, pónganle cuidado. ¿Cómo se calcula esa probabilidad? Entonces, me están diciendo que ambos dados sacan el mismo número, es decir, lo que nosotros llamamos cuando sacamos par. Entonces nos va a dar 1,1, ¿cierto? 2,2, 3,3, 4,4, ¿sí? 5,5 y por último 6,6, ¿sí? Entonces acá nos va a salir acá. Aquí hay más puntos, ¿sí? Aquí hay más puntos. Aquí hay dos, el 3 con el 2, el 3, ¿sí? O sea, estos son 36 puntos que nosotros podemos hacer acá, ¿no? ¿Qué significa este punto? Que en el primer dado me salió 1 y en el segundo también me salió 1. Pero este punto, ¿qué significa? Que en el primer dado, porque el dado 1 me salió 1 y el dado 2 me salió 2. Acá, nuevamente, que me salió 1 en el dado 1 y 3 en el dado 2. Entonces, ¿quiénes son los que me sirven acá? Entonces, los que me sirven acá van a ser estos. 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, 5,5 y 6,6. Entonces, en otras palabras, a mí me serviría este, aquí sería 2,2, ¿cierto? Y así sucesivamente hasta llegar a 6,6. ¿Y cómo calculamos la probabilidad? Pues fácil, pónganle cuidado. ¿Cuántos me cumplen la condición? 1, 2, 3, 4, 5 y 6.
O sea que esos serían los sucesos pedidos, ¿cierto? ¿Y sobre cuánto? Sobre la totalidad. Recuerden que son 36. O sea que eso es igual a un sexto. Y un sexto es igual a 0,16, ¿cierto? ¿Sí? Como aquí esto es periódico, es decir, 16, 6, 6, 6, 6, 6, 6, significa que esto se aproxima al 17%. ¿Listos? Y esa sería la respuesta. Bueno, muchachos, entonces me queda decirles que ahorita les subo el taller, por favor me lo entregan de hoy en 8. El parcial es hasta donde les dije, media ponderada y medidas de dispersión, ¿sí? Esto de probabilidad, por favor, esto ya entra para el tercer taller, para el tercer parcial. ¿Listos? Por favor, vayan leyendo sobre probabilidad en el lanzamiento de monedas, ¿sí? El lanzamiento de dados, pues vamos a hacer otro ejercicio donde repasemos algunos daticos. ¿Listos? Bueno, queda un minuto ya. Pero tomamos un pantallazo rápidamente de los que se quedaron. Listos. De todas maneras, tranquilos, muchachos. Yo entiendo que hay problemas de conectividad, pero entonces ahí ya quedan las grabaciones. ¿Listos? Cualquier duda, cualquier inquietud, al WhatsApp. ¿Listo, muchachos? Profe, pero una preguntita. Perdón, ¿Qué Jayman, si acaso se tiempo, corta por el WhatsApp. ¿Listo? Jayman, cuénteme. profe, qué tiempo sería para el parcial? Porque se ve como que, Por ahí se ve dos que es horas. extenso. No, Ah, ok. por ahí 2 horas, 2 horas y media, yo creo. Lo mismo que el otro parcial. Máximo 2 horas y media. ¿Listo? Sí, sí, Muchachos, señor.